¿Qué pasa, Arturo? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Esto es tu estudio, ¿eh? Pues sí. Bueno, menuda colección de cómics que tienes aquí, ¿no? Pues ya ves, un montón. Y yo que vengo del mundo del cine, me pregunto si será muy complicado hacer un cómic. En realidad es muy sencillo. Tú, con unas hojas de papel y un lápiz, puedes hacerlo todo. Y me pregunto, Raúl, si igual que para hacer una película o escribir un cuento, lo primero que hace falta es pensar una historia. Claro, a todo el mundo le gusta que le cuenten historias. Tú puedes inventarte historias tanto de tu día a día, por ejemplo, como interpretar algunas del cine, de la literatura, de otros cómics. Y supongo, Raúl, que al igual que en el cine, lo primero será definir unos personajes y un lugar donde se desarrolla la historia. Efectivamente, tú tienes que escoger un personaje o más protagonistas, cómo interaccione el protagonista con los otros personajes va a enriquecer esa historia y además tienes que encontrar una localización, un lugar donde situar esos hechos que puedan proporcionar un trasfondo a la historia en sí. Es más o menos como lo que haces tú en el cine, Arturo. Pues sí. Que se llame cómic no quiere decir que la historia tenga que ser cómica, ¿no? Porque hay muchos cómics de aventuras que sí, son muy divertidas, pero ni cuentan chistes ni son historias de humor. Cualquier cómic puede contar cualquier tipo de historia. Tú piensas que el poder que tiene el juntar las imágenes con las palabras permite transmitir un montón de sentimientos. Por ejemplo, hay autores de cómic que nos cuentan historias de su día a día, transmitidas a través del cómic y que nos van a llegar a transmitir unas emociones que de otra manera no podríamos entender. Vale, ya tengo una idea para una historia. ¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir el argumento y para pasar del argumento al guión? Los cómics pueden contar historias muy largas en muy poco espacio, ¿no? Lo único que para contar esas historias, a lo mejor el desarrollo, si no lo haces bien, puede quedar un poco inconexo, un poco confuso, ¿no? Por eso, para esta primera historieta que vamos a hacer, vamos a decidir que esta primera historia para nuestro cómic sea sencilla. Por ello vamos a hacer una historia que tenga de 2 a 4 páginas y que sea o una historia en sí misma o, si prefieres, el principio de una historia un poco más larga. Sea como sea, deberá tener un principio y un final y seguir una estructura de presentación, nudo, desenlace. Igual que en el cine. Eso es. Y tenemos que tener en cuenta, Arturo, que tenemos que escribir un argumento donde situar al personaje o personajes principales y a la historia. Para resumir brevemente lo que va a pasar. Exactamente. Durante la presentación hay que poner al personaje o a los personajes principales y definir claramente cuáles son sus características principales. Por ejemplo, alto, risueño, con ojos pequeños, barba de 3 días, poco pelo en la cabeza pero melena rizada en la parte de atrás. Eso es, como tú. Un personaje de cómic. A continuación, podemos empezar a pensar cómo vamos a desarrollar nuestra historia. Y esta parece ser la fase más importante para trasladar el argumento a un cómic. Eso es. Establecer la narración gráfica requiere seleccionar los momentos claves de la historia y ponerlos en las viñetas. ¿Y cómo sabemos cuántas viñetas vamos a necesitar para contar nuestra historia? Pues si vamos a ser nosotros quienes vamos a hacer nuestra propia página, podemos empezar a pensar visualmente dónde vamos a colocar las viñetas para entender cómo va a quedar la página dentro de la historia. Pero espera, que todavía no hemos explicado lo que es una viñeta. Bueno, tú prepara tus herramientas que en el próximo capítulo nos ponemos con ellas. Vale.